movilidad. Bueno, como hablaba y comentaba anteriormente Ricardo, el modelo de Monterrey, como todos sabéis, es de muy baja densidad en el centro urbano y una elevada densidad en la parte suburbana, la parte más alejada. Como consecuencia de ello, también lo podéis ver ahí, la gente de estratos bajos, marcados en rojo, en color rojo, en el diagrama de ahí, se concentra en toda la parte de afuera, en todas las partes suburbanas de la zona metropolitana. ¿Esto qué quiere decir o qué implicación tiene sobre el sistema de transporte? Bueno, básicamente, y como decía también Ricardo, el sistema de transporte puede llegar a costar el 50% de los ingresos de las personas que se encuentran en los percentiles más bajos considerados por INEGI. Es decir, un estrato, un nivel de OE, el sistema de transporte le puede llegar a costar 50 y 60% de manera cotidiana del ingreso mensual familiar. O sea, con más motivo nos tenemos que ver obligados a proveer un servicio de transporte asequible y un servicio de transporte adecuado para todas esas personas que están más alejadas de la ciudad. Tenemos una pirámide poblacional joven, ¿no? pero ya empezamos a observar signos de envejecimiento en nuestra zona metropolitana. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que también repensar nuestro esquema de accesibilidad global dentro de la ciudad. Si envejecemos como población, tenemos que prepararnos para generar las condiciones más adecuadas para que las personas que son adultos mayores puedan ir y usar nuestra ciudad como lo hacemos nosotros. Este esquema, con mucha gente en la parte suburbana, en la parte más alejada de las zonas, ¿qué implica? Bueno, pues implica, y voy a ir para acá rápido, lo que viene a la derecha es Monterrey, son las líneas de deseo de los viajes en transporte público. Toda la gente que vive en la corona más alejada de la ciudad acaba llegando al centro urbano. Y esto es pues prácticamente lo que se repite en casi todas las ciudades, de América Latina y en muchas ciudades del mundo, ¿no? Finalmente, toda esta gente que vive a unos 7, 8, 9, 10, 11, 12 kilómetros del centro urbano acaba desplazándose toda esa distancia para llegar de manera cotidiana al centro. Si miramos la imagen de la izquierda nos muestra las principales relaciones origen-destino en vehículo privado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y como podemos ver ahí, pues tenemos a San Pedro Garza García con una elevadísima tasa de motorización en la que prácticamente todo el mundo se mueve en vehículo privado. Y además son viajes cortos, y además son viajes muy repetidos, son viajes en estrella. Y además vemos muy claro cuáles son los orígenes y destinos. Y si comparamos una imagen y otra nos da un panorama muy claro de cómo funciona pues, el área metropolitana de Monterrey más desarrollada y con mayor poder adquisitivo frente a cómo funciona el área metropolitana de Monterrey con menos recursos o con una actividad ligada a la zona centro de la ciudad. Si vamos directamente a analizar los datos, tenemos en el área metropolitana de Monterrey puede haber entre 46 y 60 habitantes por hectárea. En algunas zonas puede haber un poquito más, pero puede ser una idea. Aproximadamente son pues 20, 25 viviendas por hectárea, puede llegar a 30, pues en algunas zonas 40. Es una densidad tremendamente baja. ¿Qué quiere decir o qué quiere decir la densidad? Bueno, la densidad es el parámetro que nos dice cómo de compacta es una ciudad. Si tenemos una ciudad en la que tenemos tan pocas viviendas por hectárea, nos encontramos con que es muy difícil manejarla y tenemos un elevado nivel de suburbanización y un elevado costo de prestación de servicios. Todo va a costarnos muchísimo más. Nuestra ciudad es una ciudad tremendamente cara para ser mantenida por el dinero público. Es una ciudad tremendamente difícil de gestionar. Si vamos directamente, para que tengáis una idea clara de cuánta gente se mueve en Monterrey, de cuántos viajes hay aproximadamente, hay 8.5 millones de viajes, de los cuales, como digo, un 53, 54 se acaba realizando en vehículo privado. O sea, al final tenemos que en transporte público, pues cerca menos del 40% se mueve en transporte público de manera cotidiana en el área metropolitana de Monterrey, ¿no? Las tasas de motorización, 428 vehículos por cada 1000 habitantes, son muy superiores a otras importantes zonas metropolitanas del país, como puede ser la de Cuernavaca, como puede ser
parte de todo lo que es el Estado de México, como puede ser Toluca. O sea, en realidad tenemos una elevada tasa de motorización por debajo de la Ciudad de México, pero contamos con el municipio que tiene una mayor tasa de motorización de todo el país, que son 1.200 vehículos por cada 1.000 habitantes, es San Pedro Garza García, ¿no? O sea, al final estamos teniendo una área metropolitana que las cifras son realmente pues impresionantes. Imagínense todos los días 4 millones de viajes, o 4.1 o 2 millones de viajes en vehículo en el área metropolitana de Monterrey. Por los viales que tenemos, por las vialidades que tenemos, ¿no? Es tremendamente elevado y es una carga de motorización tremendamente difícil de asimilar. Imagínense, por otro lado, pues 3 millones de viajes en transporte público, también es una carga elevadísima y también es muy difícil de gestionar y de trabajar con ello. ¿Qué tenemos además? Como he dicho, la movilidad no motorizada un 8% y con tendencia decreciente. Es decir, cada vez vamos a caminar menos, cada vez vamos a ir en bicicleta o cada vez pues son más osados los que van en bicicleta acá, pero sí que ciertamente pues vamos siendo menos, ¿no? Y por último, y un tema muy importante, los tiempos de recorrido en 2012, que es de donde vienen estos datos, ¿no? Y eso también hay que decirlo, el área metropolitana de Monterrey es de las áreas con más datos y con más información que he visto en el país, ¿no? He visto muchas ciudades y el área metropolitana de Monterrey se ha preocupado de tener pues actualizado o lo más actualizado posible la toma de información para monitorear todos estos indicadores que estamos hablando, ¿no? Y fruto de ello tenemos que el tiempo promedio que se consume en vehículo privado en el área metropolitana de Monterrey por una persona que realiza un viaje en vehículo privado es de 28 minutos. Pero esta tendencia, esto era en 2012. Todos saben que las condiciones de desplazamiento en Monterrey y los problemas de congestión se han ido incrementando. ¿Qué quiere decir? Pues esto quiere decir que es un proceso que no tiene fin. Que en el momento que tenemos un crecimiento en vehículo privado y el vehículo privado sigue avanzando, pues es muy difícil proveer la infraestructura suficiente y si se provee, se soluciona a mediano plazo, a corto plazo. Inmediatamente, con el ritmo con el que crece el parque móvil en nuestra ciudad, en vuestra área metropolitana, pues tendréis congestionado constantemente cualquier infraestructura que pongáis en marcha. La única solución pasa por fomentar el cambio modal y cambiar el modelo de desarrollo urbano, muy en línea con lo que comentaba anteriormente Ricardo. En transporte público, y aquí viene una parte de problema de equidad, un problema de desigualdad, el usuario del transporte público tarda 45 minutos en promedio en realizar su viaje. Es decir, esto era en 2012. Es decir, el usuario del vehículo privado tarda 28 minutos, el de transporte público 45 minutos. Evaluemos o díganme si esto no muestra una desigualdad o no muestra un grave problema de equidad en el área metropolitana de Monterrey, ¿no? Y entonces, bueno, pues viendo esta tasa de motorización, viendo el número de viajes que hacemos en vehículo privado, viendo todo esto que estoy comentando, pues tenemos muy claro cuál era la película del principio. Una película en la que tenemos una pésima calidad de vida urbana y una gran cantidad de emisiones asociadas a fuentes móviles. En resumen, y por dejar los números bien amarrados, 5 viajes de cada 10 se realizan en vehículo privado en el área metropolitana. El 50% del ingreso para las personas que están en el extrarradio, del ingreso promedio familiar mensual, puede costarle el desplazamiento en transporte público de manera cotidiana. El 50% de los viajes que se dan en vehículo privado y en transporte público están por encima de los 50 minutos. Es decir, uno de cada 2 usuarios de transporte público, no es que el promedio sea 45, digámoslo de otro modo, es que están obligados a permanecer por cada viaje 51 minutos. O sea, verdaderamente es un parámetro. No llegamos todavía a Ciudad de México, no llegamos a Ciudad de México, pero pues muy pronto seguro que van a andar por ahí peleándolo y haciéndole la lucha, ¿no? Y finalmente lo que comentaba, media hora de viaje en vehículo privado por cada uno viaje y 45 minutos por el transporte público. Y todo esto, ¿qué planteamos? ¿O cuál es la solución? Bueno, todo el mundo, y aquí yo voy a hablar algo pues que va incluso un poco en contra de lo que estamos hablando, ¿no? Que es la inteligencia, ¿no? ¿Inteligente qué es inteligente?
¿no? Hablan de inteligente y de Smart Mobility, Smart Cities, Smart todo, ¿no? Todo es Smart, todo es inteligente. Pues no sé, yo creo que ahora mismo lo inteligente pasa por hacer otras cosas, ¿no? O sea, no es tanto, y es muy importante el celular, pero hay que tener en cuenta que sobre todo en los estratos de población con menos poder adquisitivo la penetración del smartphone es muy limitada. Entonces, pensemos un poco también en el concepto Smart, lo que significa Smart, pero puesto que es el objetivo hablar hoy de las ciudades inteligentes y de la movilidad inteligente, demos una vuelta o reflexionamos sobre lo que es. Finalmente, una ciudad inteligente y una versión de la misma, la movilidad inteligente, es aquella que toma los datos